Buenas tardes compañeros, yo soy Rafael Flores y yo voy a hablar sobre Farming Simulator. En esta ocasión vamos a analizar el movimiento de este tractor, que es un Massey Ferguson 8737. Lo primero que vamos a calcular es el momento lineal. La fórmula es masa por velocidad. Su masa la podemos encontrar en la ficha técnica del tractor, que son 12.000 kilos. Y la velocidad, el mismo videojuego nos lo indica, que son 60 kilómetros por hora. Lo necesitamos convertir a metros sobre segundo. Para esto se multiplica 60 por 1000 entre 3600 y nos da un valor de 16.666 metros sobre segundo. Entonces hacemos la multiplicación, 12.000 kilos por 16.6 metros sobre segundo, y nos da un valor de 200.000 kilogramos por metro sobre segundo. Lo siguiente que vamos a calcular es la energía cinética. La fórmula es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos un medio de 12.000 kilos por 16.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y nos da un valor de 166.653.3 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que julios. También vamos a calcular la fuerza que ejerce el motor de este tractor. Primero calcularemos la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Tomaremos como velocidad final los 16.6 metros sobre segundo, y la velocidad inicial es el reposo, o sea 0. Y lo vamos a dividir entre el tiempo que se tardó en alcanzar esta velocidad de 16.6, y es 4.1 segundos que tardó. Entonces dividimos 16.66 entre 4.1 segundos y nos da un valor de 4.065 metros sobre segundo cuadrado. Sustituimos esta aceleración en la fórmula de la fuerza, que es igual a masa por aceleración, y nos da que la fuerza es igual a 12.000 kilos por 4.065 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 48.780 newtons de fuerza que ejerce el motor. Ya que tenemos la fuerza del motor, podemos calcular el torque que tienen las llantas. La fórmula del torque es fuerza por el radio, y el radio lo podemos conseguir de la ficha técnica de las llantas, que dice que utilizan una llanta con el diámetro de 2.08 metros, es decir, radio de 1.04 metros. Entonces sustituimos en la fórmula, torque es igual a 48.780 newtons por 1.04 metros, y es igual a 50.731 newton metro que tienen de torque en las llantas. Hola, yo soy Santiago Franco y el día de hoy les voy a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aplicado en el juego Traffic Rider. Hola. El MRUA es el movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta con una aceleración constante. La aceleración es una magnitud física vectorial que mide cómo cambia la velocidad de un objeto por unidad de tiempo, la cual nos indica la rapidez con la que un cuerpo aumenta o disminuye su velocidad. Su fórmula es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Vamos a calcular la aceleración por inercia y la aceleración con frenos de la moto. Para esto primero necesitamos el tiempo que tarda en llegar a la velocidad máxima. Como podemos ver, tardó 19.20 segundos en llegar a los 200 km por hora. Ahora veremos cuánto tiempo tarda en llegar a la velocidad inicial, que son 20 km por hora en aceleración por inercia. Tardó aproximadamente 1 minuto. Y por último veamos cuánto tarda en llegar a 20 km por hora en aceleración con frenos. Como podemos ver, tardó 2.45 segundos. Bueno, ahora hagamos cálculos. Convertimos las velocidades de kilómetros por hora a metros sobre segundo y ponemos los datos obtenidos en la fórmula y nos da el primer resultado. La aceleración es de 2.60 metros sobre segundos al cuadrado.
Ahora, para la aceleración por inercia la fórmula se modifica y el tiempo son 60 segundos. Usamos la fórmula con estos datos y el resultado es menos 0.83 metros sobre segundos al cuadrado. Y por último, para la aceleración con frenos utilizamos la misma fórmula que la anterior. Lo único que cambia es el tiempo, que es 2.45 segundos, y el resultado es menos 20.40 metros sobre segundos al cuadrado. Hola, yo soy Israel Jauregui y para mi proyecto final te hablaré de la conservación del momento lineal en Rocket League. Vamos con la explicación. Para mi ejemplo, únicamente contaré con las masas y con la información que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que necesitamos encontrar sus velocidades. Para la velocidad inicial del coche tenemos que recorrer una distancia de 50 metros en 5 segundos, por lo que su velocidad inicial es de 10 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial del balón es 0, ya que este permanece en reposo. Ahora iremos con las velocidades finales, y para la velocidad del balón tenemos dos intervalos de tiempo, que son 9 y 10 segundos, y la distancia que recorre son 51 metros, por lo que encontrando sus velocidades y teniendo un promedio de la velocidad, tenemos que es de 5.4 metros sobre segundo. Y para la velocidad final del coche utilizaremos la ecuación del momento lineal, que desarrollándola nos da 9.91 metros sobre segundo. Finalmente, armando la ecuación completa del momento lineal, observamos que tenemos lo mismo con las velocidades iniciales y con las velocidades finales, por lo que podemos decir que su momento lineal se conserva. Hola maestra, muy buenas tardes, noches. Bueno, yo les vengo a explicar más o menos cómo funciona la caída libre y cómo funciona el péndulo a través del juego de Spider-Man 2 de PlayStation 5. Vamos a comprobar cómo funciona la caída libre. Muy bien maestra, como acabamos de ver fue un ejemplo de caída libre. Ahora lo que queremos saber es saber cuánto tiempo tardó en caer Spider-Man al suelo. Usaremos la fórmula que va a aparecer a continuación, que será altura igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como datos, sabemos que la altura inicial es de 180 metros, aproximada del edificio Avengers. También tenemos la constante de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y que la velocidad inicial es igual a 0, porque se deja caer hacia el precipicio. Antes que nada necesitamos despejar la ecuación que ya tenemos y sustituir los datos que ya tenemos también para comprobar el tiempo que tardó en caer Spider-Man. Como vamos a ver, la fórmula queda de la siguiente manera. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Sustituyendo sus valores quedaría que es la raíz cuadrada de 2 por 180, que son los metros entre la gravedad, que nos da como un resultado 6.6 segundos, que fue lo que tardó Spider-Man en llegar al suelo. Ahora tenemos que calcular la velocidad final, que sería igual a la gravedad por el tiempo, que es bastante sencillo. La velocidad final de Spidey es de 9.8 por 6.6 segundos, que es igual a 59.38 metros sobre segundo, aproximadamente unos 213 kilómetros por hora. Muy bien maestra, primero para la parte del péndulo tenemos que especificar qué es. En mecánica clásica, un péndulo es un sistema físico que consiste en una masa suspendida en un punto fijo, mediante un hilo, cable o varilla. Se puede oscilar libremente bajo la influencia de la fuerza de la gravedad. Básicamente es Spider-Man la masa que está suspendida y la telaraña es el hilo que conecta el péndulo y hace que se mueva de esta manera. ¿Va que va? Ahora supongamos el siguiente problema. Spider-Man lanza una telaraña que mide aproximadamente 20 metros de largo. Es un aproximado a lo que sale en el video. Y se queda colgando sin impulsarse. ¿Cuál es el periodo de oscilación? Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en ir y volver a su punto de origen? Y tenemos los datos, que es la longitud de la telaraña, que es aproximadamente 20 metros, y la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, que es una constante. Mientras Spider-Man se balancea, haremos los cálculos que ya le dijimos acerca del periodo de oscilación. Como datos tenemos que la longitud de la telaraña es de 20 metros aproximadamente, y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar para este experimento es igual a la de tiempo, que es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de longitud por gravedad.
Sustituyendo los datos nos queda de la siguiente manera: 2 veces pi por la raíz cuadrada de 20 entre 9.8, que nos daría como resultado algo así como 8.97 segundos. Ese es el periodo de oscilación que ocurre de ir de un lado a otro. Hola, soy Aaron y aplicaré mecánica en Red Dead Redemption 2. Aplicaré fórmulas de caída libre como lo son la altura máxima y la velocidad final. También aplicaré la ley de la conservación de la energía. Primero calcularé la altura del precipicio. Esto lo haré con la fórmula que tenemos aquí. Utilizaré la gravedad como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo como 2.19 segundos. Este tiempo es el tiempo en el que Arthur hace el primer impacto con la roca. Si metemos estos datos dentro de la fórmula, nos arroja que la altura es de menos 23.50 metros. Ese menos lo único que hace es indicarnos la dirección hacia donde cayó Arthur. Ahora calcularé la velocidad de caída de Arthur. Esto lo haré mediante la fórmula de velocidad final en caída libre. La gravedad y el tiempo serán los mismos que ya tenía definidos anteriormente, y la velocidad inicial equivaldrá a 0, ya que supondré que Arthur cae del reposo. Si introducimos estos datos dentro de la fórmula, nos queda de esta forma, que al resolver nos da un total de menos 21.462 metros por segundo. Nuevamente, ese menos indica la dirección de Arthur, que en este caso es hacia abajo. Aparte de la caída libre, también podremos calcular la energía potencial gravitacional y energía cinética de Arthur Morgan. Esto lo haremos usando sus respectivas fórmulas de cada uno. La gravedad la seguiremos usando igual que en todos los casos que lo hemos hecho. Además, supondremos que la masa de Arthur Morgan es de 90 kilogramos, esto debido a su complexión y a la información que se encuentra en internet. Su velocidad y altura serán las que ya calculamos con anterioridad y, como teóricamente la energía potencial debería de pasar a ser cinética sin pérdidas en un caso ideal, yo lo supondré de la misma forma. Al meter cada uno de los valores dentro de sus respectivas fórmulas, nos damos cuenta que nos da prácticamente el mismo resultado para ambas energías, el cual es de 20.727 joules, siendo esta la energía potencial y cinética de Arthur.